Las normas del orden social. Las normas de convivencia y sus clases. Existen varios tipos de normas que los seres humanos nos damos para orientar el comportamiento de las personas en la sociedad. Las normas morales son las que presentan una exigencia de carácter universal, puesto que indican el modo en que cualquier persona debería conducirse si quiere comportarse humanamente. Cada uno debe asumir estas normas como propias de modo consciente y libre. Por lo anterior, ellas obligan en conciencia. Las normas jurídicas son las que establecen las autoridades en el seno de cada comunidad política y van dirigidas a todos los habitantes del territorio. Estas normas cuentan con el respaldo del poder político, con la posibilidad de hacerlas cumplir por la fuerza, haciendo uso de la violencia si fuera necesario. Estas normas, en su conjunto, constituyen al ámbito del derecho o el ámbito de la legalidad vigente. Los usos sociales son costumbres que no tienen el rango de normas morales ni tampoco la obligatoriedad de las jurídicas. Sin embargo, rigen nuestra vida cotidiana, por ejemplo, saludos, reglas del vestir, intercambio de regalos, normas de cortesía, etc. En general, el incumplimiento de los usos sociales no es inmoral ni ilegal, pero la sociedad muestra de muchas maneras su rechazo a quienes no siguen las costumbres establecidas. Las normas sociales son un sistema de principios y leyes que regulan las relaciones humanas, garantizando el respeto a la dignidad de las personas. Justicia, legalidad y vigencia social. Ante cualquier norma, sea del tipo que sea, cabe que nos hagamos por lo menos 3 preguntas distintas: si es justa, si es legal y en qué medida se está cumpliendo. Cuando nos preguntamos si una norma es justa o injusta, nos estamos planteando una cuestión moral. ¿En qué medida la norma es moralmente correcta? ¿Hasta qué punto satisface los criterios de justicia que consideramos acertados? Este es el problema de la legitimidad moral. Por ejemplo, ¿es justa la norma jurídica que prohíbe la entrada de extranjeros pobres a países ricos? ¿Es moralmente correcto que se admita sin problemas a los extranjeros que llegan con dinero y no se admita a los que llegan huyendo del hambre y de la miseria? Para afrontar este tipo de cuestiones necesitamos aclarar nuestros criterios de justicia social. En cambio, si nos preguntamos si una norma es legal o ilegal, estamos ante la cuestión de la validez jurídica o legalidad. Una norma puede formar parte del ordenamiento jurídico de un país, o al menos no estar en contra de las leyes vigentes, y entonces se dice que es legal. Este aspecto corresponde al saber jurídico, esto es, al derecho. En el ejemplo anterior, la norma jurídica que impide el paso a los extranjeros pobres es, hoy por hoy, una ley vigente en la mayoría de los países ricos. Se puede discutir si tal ley es jurídicamente válida en relación con la Constitución y con los tratados internacionales firmados por estos países. Pero en principio, y mientras los tribunales no se pronuncian en contra, esa ley se considera de obligatorio cumplimiento. Por último, cuando planteamos la cuestión de si una norma está socialmente vigente, nos estamos refiriendo a la eficacia social que la acompaña. Una norma puede tener poca aceptación social, aunque sea moralmente correcta o aunque haya sido jurídicamente promulgada, y en cambio, puede haber otras que gozan de un amplio reconocimiento en la práctica, al margen de que cuenten o no con el respaldo de la moral o del derecho. El aspecto de vigencia social interesa sobre todo a la sociología. Volviendo al ejemplo de la ley que cierra el paso a los extranjeros pobres, es probable que esta norma jurídica goce actualmente de una gran aceptación social, a pesar de las protestas de muchos grupos que la consideran injusta por ser contraria a los derechos humanos. Naturalmente, las personas pueden cambiar de opinión, de manera que en el futuro podría ocurrir que esa ley caiga en desuso, aun cuando no se llegue a derogar oficialmente. En tal caso hablaríamos de una pérdida de vigencia social. El maltrato infantil, por ejemplo, es jurídicamente ilegal, aunque se siga practicando en muchos entornos sociales. Observa cómo se analiza una norma concreta en sus distintos ámbitos. Enfoques de estudio de las normas sociales. Normas establecidas en la sociedad, por ejemplo, prohibido matar, salvo en legítima defensa, aspecto para analizar y disciplina. Legitimidad moral o justicia. La prohibición de matar es reconocida como moralmente correcta y justa.
ética y filosofía moral. Legalidad o validez jurídica, las leyes que prohíben el asesinato y amenazan con castigos a quienes lo cometan. Suelen ser leyes bien elaboradas que cumplen con todos los requisitos para ser leyes válidas. Ciencias jurídicas y el derecho. Eficacia o vigencia social. Generalmente la gente se toma muy en serio esta prohibición, aunque hay grandes variaciones en este aspecto según los lugares y las épocas. Sociología, antropología e historia. Argumentos para legitimar la existencia del poder político. Además de preguntarnos por la legitimidad o la justicia de las normas, podemos plantearnos también la pregunta por la legitimidad del poder político. Esta pregunta puede ser formulada del siguiente modo: ¿se necesita el poder político para que funcione una sociedad cualquiera? ¿Es legítimo que exista una jerarquía social entre gobernantes y gobernados? ¿Es el Estado una institución moralmente legítima o, por el contrario, es un mal invento que debería desaparecer? A lo largo de la historia del pensamiento político, diversos autores han respondido a estas preguntas. Podemos resumir sus respuestas esquemáticamente del siguiente modo. La moral no es una geometría, no es un sistema de verdades abstractas que se puedan derivar de alguna noción fundamental sentada como evidente. Émile Durkheim. Tipos de argumento: teológicos, naturalistas, funcionalistas. Explicación. Argumento teológico. El poder político existe porque así lo quiso la divinidad. Los dioses o Dios han fijado unas jerarquías entre los hombres y han señalado a algunos para mandar y el resto debe obedecer. Este tipo de argumentos fue común durante la Edad Media. Argumento naturalista. El poder político es una necesidad natural de la especie humana. Mientras que las abejas viven en colmenas y los elefantes en manadas, los humanos vivimos en comunidades políticas regidas necesariamente por alguna autoridad a quien los demás deben obedecer. Este argumento ha sido utilizado sobre todo por Aristóteles y sus seguidores. Este filósofo señala que difícilmente pueden sobrevivir las familias aisladas o las pequeñas aldeas, mientras que agrupadas en una comunidad política, la polis, la ciudad-estado griega, no solo pueden sobrevivir, sino vivir bien, vivir como seres humanos. Argumento funcionalista. Un gran número de filósofos modernos, desde Thomas Hobbes hasta Max Weber y otros muchos, han argumentado que el poder político existe en la mayoría de las sociedades humanas, probablemente en todas, porque es útil y beneficioso para sus miembros que exista una autoridad política que mantenga el orden social y la convivencia pacífica. Incluso los filósofos anarquistas, que rechazan la existencia del Estado, mantienen que es necesario que haya un poder político, elegido periódicamente por la Asamblea de Ciudadanos, que se encargue de hacer cumplir las decisiones de la Asamblea. Como podemos observar, estos argumentos no son necesariamente incompatibles entre sí. Alguien puede mantener con toda coherencia que el poder político existe por los tres tipos de razones a la vez, pero también puede ser razonable insistir en una de tales argumentaciones y rechazar las otras dos. Coronación de Carlomagno, miniatura medieval, siglo XIV. En la Edad Media, el rey era coronado por el Papa. La relación entre la sociedad y el poder. Como individuos que somos, debemos tener en cuenta que no actuamos solos en ningún momento de nuestra vida. Nuestras acciones afectan, en forma directa o indirecta, la vida de los demás. Esto ocurre porque somos parte de una sociedad. Entendemos por sociedad el conjunto de individuos cuyas vidas se entrecruzan fortuitamente, sin que se lo propongan, aunque lleguen a tener intereses comunes. Los individuos que conforman una sociedad pueden ser de diversas religiones, culturas, grupos étnicos y orientaciones políticas. El tamaño de la sociedad va desde grupos pequeños hasta una nación entera o, en sentido amplio, tan grande como una sociedad occidental. El concepto de sociedad también se entiende en sentido político como lo opuesto al Estado, pero así como hay muchas formas de definir sociedad, las hay también de definir el poder político. En sentido tradicional, la política es la fuerza, la influencia, el dominio o la autoridad que ejercen las personas o los grupos en una sociedad para obtener ciertos fines. En síntesis, se define el poder como la habilidad de influir en el comportamiento de los demás. La relación entre sociedad y poder se ha entendido también en distintos sentidos, según George Hegel, 1770-1831. El Estado,
Como portador de la racionalidad, ejerce el poder vertical y unilateralmente sobre la sociedad para resolver los conflictos que en ella surgen. Karl Marx, 1818-1883, actúa con la idea del ejercicio del poder del Estado en forma unilateral, pero puesto al servicio de la clase burguesa para proteger sus intereses. Michel Foucault, 1926-1984, ofrece una teoría contemporánea del poder que critica la creencia en un ejercicio del poder basado en relaciones unilaterales y bipolares, como dominadores y dominados. Para Foucault, el poder está distribuido en la sociedad a manera de redes, lo cual significa que todos ejercen el poder sobre otros. El problema es que no está democráticamente repartido, en especial tratándose de sociedades no democráticas. En esos casos, el ejercicio del poder se concentra en unas manos, volviéndose dominación. Foucault imaginó las relaciones de poder como una red que se extiende en toda la sociedad. Teoría sobre el surgimiento del Estado. Desde principios del siglo XV hasta el siglo XVIII, Europa pasó de ser un continente dividido en pequeños reinos feudales a ser uno formado por grandes estados en manos de monarcas que centralizaban el poder. Durante los siglos XVII y XVIII se produjeron asombrosos progresos intelectuales y científicos, con el movimiento filosófico conocido como la Ilustración. Los filósofos de esta época permitieron avanzar en el pensamiento sobre las características de la sociedad y el Estado, basándose en la razón como guía infalible para obtener la sabiduría, desechando todo tipo de justificación religiosa. En este contexto surgieron algunos teóricos que abandonaron el fundamento divino del poder del monarca y esbozaron distintas explicaciones basadas en la idea de un pacto originario entre los miembros de una sociedad. A partir de entonces, la idea de un contrato social se convirtió en el modelo de justificación política más utilizado. La teoría del pacto social describe una situación inicial, para luego explicar la necesidad del surgimiento del Estado. El hecho de que sea una teoría implica que se trata de un modelo abstracto y especulativo, que intenta aportar razones que expliquen y justifiquen cómo la fuerza del Estado es aceptada por todos sus implicados, transformando el poder de hecho en poder de derecho. Niccolò Machiavelli, 1469-1527, conocido en español como Nicolás Maquiavelo, fue uno de los más importantes filósofos políticos de la historia. Para comprenderlo, es importante conocer su contexto histórico, ya que se trata de un caso en el que el pensamiento está estrechamente relacionado con las preocupaciones de una época. En el Renacimiento, tiempo durante el cual vivió este autor, las provincias italianas se encontraban divididas, en constantes guerras internas y externas, y el poder estaba concentrado, lo que generaba luchas entre las familias dominantes y la Iglesia. Frente a esta situación, Machiavelli en su libro El Príncipe propuso la unificación de todos los estados italianos bajo el gobierno de un príncipe. Para ello, planteó dos preguntas: ¿cómo debía ser el príncipe? Y ¿cómo debía llegar al poder? Según Machiavelli, el príncipe debía ser un hombre comprometido y responsable, que no se dejara manipular, un legislador, una especie de arquitecto del Estado, de la sociedad y de sus instituciones morales, religiosas y económicas, un hombre que resolviera los problemas del momento para que no fueran irremediables en el futuro. En cuanto a la segunda pregunta, Machiavelli planteó que había tres formas de llegar al poder: por méritos propios, mediante el apoyo del pueblo o por medio de crueldades, y encontró que la crueldad era la forma más adecuada para el caso italiano. En este punto, estableció una diferencia entre el buen y el mal uso de la crueldad. Según él, la crueldad, el uso de la fuerza y los castigos tenían la finalidad de evitar enfrentamientos sin sentido y establecer un orden eficiente en el Estado. Por eso no importaba la fama de cruel que tuviera un príncipe siempre y cuando la utilizara para conseguir obediencia y fidelidad de los súbditos. Sin embargo, Machiavelli destacó que el príncipe no podía olvidar que el fin de su trabajo era la unificación de los estados italianos. Esto daría como resultado un estado fuerte, tan potente como España o Francia, pero cuyo poder no recaería sobre el príncipe, sino también sobre el pueblo y la nobleza. A continuación veremos tres formas diferentes de explicar el surgimiento del Estado, todas fundamentadas en la noción del pacto social. La astucia, la hábil ocultación de los designios, el uso de la fuerza, el engaño, adquieren categorías de medios lícitos si los fines están guiados por la idea del bien común, noción que encierra la idea de patriotismo, por una parte, pero también las
Anticipaciones de la moderna razón del Estado, Niccolo Machiavelli. El modelo individualista de Thomas Hobbes. El filósofo inglés Thomas Hobbes, 1588-1679, describe el estado inicial del hombre como una situación de miseria general y de guerra de todos contra todos, ante las dificultades para conservar la propia vida. La razón lleva a los hombres a garantizar su seguridad mediante un pacto que establece la autoridad común, la renuncia a todo salvo al derecho a la vida y la cesión de los derechos a favor de un soberano, una persona o asamblea, que constituye el único poder en el nuevo cuerpo social creado a partir de entonces. Hobbes explica el surgimiento de un Estado absoluto como garante de paz, orden y seguridad. La famosa frase de Hobbes, "El hombre es lobo para el hombre", significa que el hombre es malo por naturaleza y que necesita de un contrato social para evitar hacerle daño a los demás seres humanos. El modelo liberal de John Locke. Otro filósofo inglés, John Locke, 1632-1704, también justificó su teoría del Estado en el contrato social. Locke vivió las vicisitudes de la transición del absolutismo al parlamentarismo, el republicanismo o la democracia. Consecuente con sus ideas antiabsolutistas, Locke describió el ensayo sobre el gobierno civil, con el propósito de determinar los fundamentos de la asociación civil, los límites del poder estatal y el modo como se conservaban y disuelven los estados. Por las consecuencias que sufrió, el libro es un tratado contra el absolutismo, que busca la forma de delimitar la autoridad del monarca frente al pueblo y al derecho natural. Los monarcas de la época justificaban todos sus actos mediante una idea muy difundida, conforme a la cual se creía que su autoridad provenía del derecho divino. De ahí la necesidad de reforzar la idea contraria de que el gobierno debe ejercitarse con el consentimiento de los gobernados. Aunque no es una idea democrática, pues los gobernados no eligen a sus gobernantes, podría tomarse como una especie de preludio. Locke, al igual que su conciudadano Thomas Hobbes y Jean-Jacques Rousseau, sigue el método contractualista. Parte de un estado de naturaleza y del acuerdo posterior que culmina en el contrato, que es la base de la sociedad y del gobierno civil. Añade, no obstante, las ideas originales sobre el funcionamiento del Estado. Primero, establece una separación entre el poder ejecutivo y el legislativo, pues en otras teorías ambas funciones recaían sobre el soberano. Además, pone limitaciones al poder del soberano, añadiendo que se trata de un poder terrenal, razón por la cual el pueblo puede exigir mediante el derecho de insurrección las demandas que considere justas. El hombre siempre conservará sus derechos, aún viviendo en el estado civil. En la versión de Hobbes, los hombres en estado de naturaleza son libres, pero expuestos constantemente a morir en manos de otro, pues todos se rigen por el deseo, y no descansarán hasta conseguir su objetivo, incluso si los lleva a matar. Esta es la concepción de la naturaleza del hombre en la que se basa Hobbes para elaborar su célebre frase, "El hombre es lobo para el hombre". Por eso, cuando deciden salir de esa situación, deben ceder toda su libertad a un soberano que resolverá los conflictos y tendrá la obligación de mantener la paz. Por el contrario, según Locke, la razón para salir del estado de naturaleza es que no se puede ser juez y parte al mismo tiempo. Para entender esto, repasemos la vida en el estado de naturaleza según la concibe Locke. La razón es natural al hombre, por lo que rige su vida, aunque no haya estado civil. Dos derechos fundamentales son la libertad y la herencia, pero la libertad se limita con otros derechos naturales como el de igualdad y propiedad, de manera que nadie puede dañar la salud, la vida, la propiedad o la libertad de los otros. Si esto sucede, la naturaleza misma otorga el derecho de castigar para reparar el daño. Sin embargo, no hay una instancia por encima de los afectados, razón por la cual se convierte en juez y parte. En este caso, se puede buscar el beneficio propio o el de los amigos. Se puede actuar por pasión o por venganza, situaciones que deben evitarse. Para superar las situaciones negativas del estado de naturaleza, en especial para defender la propiedad privada, los hombres deciden hacer un convenio, mediante el cual dirimir los conflictos en las instancias adecuadas. Cabe mencionar que para Locke, propiedad significa la vida, la libertad y los bienes de los individuos. Cuando los hombres acuerdan ceder el poder de defender su propiedad a la comunidad, se asocian y así
se establece la sociedad política, esto es, una comunidad con ciertos poderes. Documento 1. Sobre el estado natural del hombre. Para comprender bien en qué consiste el poder político y para remontarnos a su verdadera fuente, será forzoso que consideremos cuál es el estado en que se encuentran naturalmente los hombres, a saber, un estado de completa libertad para ordenar sus actos y para disponer sus propiedades y de sus personas como mejor les parezca, dentro de los límites de la ley natural, sin necesidad de pedir permiso y sin depender de la voluntad de otra persona. Es también un estado de igualdad, dentro del cual todo poder y toda jurisdicción son recíprocos, en el que nadie tiene más que otro, puesto que no hay cosa más evidente que el que seres de la misma especie y de idéntico rango, nacidos para participar sin distinción de todas las ventajas de la naturaleza y para servirse de las mismas facultades, sean también iguales entre ellos, sin subordinación ni sometimiento, a menos que el Señor y dueño de todos ellos haya colocado, por medio de una clara manifestación de su voluntad, a uno de ellos por encima de los demás, y que le haya conferido mediante un nombramiento evidente y claro, el derecho indiscutible al poder y a la soberanía. John Locke, Segundo Tratado sobre el Gobierno. Interrogantes 1. Explica cuál es el estado natural del hombre según Locke. ¿Cuál es la opinión de Locke sobre la monarquía? El modelo universalista de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778, también explicó el surgimiento del Estado a partir de la idea de un contrato social. Rousseau sustentó un naturalismo teológico. El naturalismo filosófico es una corriente que sostiene que nada hay fuera del orden natural, por lo que niega la existencia de toda clase de entes y hechos sobrenaturales. Rousseau suponía que todo lo que Dios reveló al hombre lo hizo a través de la naturaleza en su conciencia. Esta teoría, expuesta en su principal obra, El contrato social, expresa que no es la materia, sino la voluntad, la causa de todo lo que existe, una voluntad que mueve y anima el universo. Esa voluntad es también inteligente y poderosa, tiene el principio de la acción en sí misma y la denomina Dios. Sin embargo, Rousseau dice que Dios escapa a su conocimiento, a su contemplación, pues poco sabemos de él y solo podemos conocer a través de la naturaleza. El hombre ha nacido libre y, sin embargo, en todas las partes se encuentra encadenado. Con estas palabras empieza el capítulo 1 del contrato social. Pero, ¿qué significa esta observación si en el estado civil ya se hizo el contrato para salir del estado de naturaleza? En principio, Rousseau tiene una concepción distinta de la de Thomas Hobbes y Locke, pues en tanto estos consideran el estado civil como un progreso respecto al estado de naturaleza, Rousseau hace una fuerte crítica a la política y a la sociedad de su tiempo. En una obra anterior titulada Discurso sobre el origen y el fundamento de la desigualdad entre los hombres, Rousseau había descrito el estado actual del hombre como corrompido por la propiedad privada. Para Rousseau, el hombre por naturaleza es bueno, está aislado sin dañar a nadie, pero sus fuerzas son limitadas. En el estado de naturaleza, el buen salvaje no hace daño, pero tampoco es moral, porque la libertad natural consiste en velar por su propia conservación. Ahora bien, cuando las fuerzas individuales no son suficientes para luchar contra la potencia de la naturaleza, los hombres deben unir sus fuerzas en miras a un solo fin. De ahí se deduce el contrato social. Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado, y por lo cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezcan sino a sí mismo y permanezcan tan libres como antes. Tal es el problema fundamental cuya solución da el contrato social. Jean-Jacques Rousseau, El contrato social. La asociación tiene por objeto poner paliativos a los males del estado civil, como las desigualdades ocasionadas por la propiedad privada, que dividen a la sociedad entre los que tienen propiedad, ricos y poderosos, y los poseídos y los pobres. El Estado beneficia a los primeros, pues se pone a su servicio por defender la propiedad privada, tener en mente el estado, la naturaleza y una educación adecuada servirán para mejorar la situación política real. Indígena Uli en el sur de Nueva Guinea. Según Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad quien lo corrompe.
Por tanto, en el contrato social se propone un cambio político y social en el interior de las instituciones, sin violencia, mediante un nuevo pacto. Así, cada asociado enajena sus derechos a toda la comunidad, con lo cual supone Rousseau que se logrará una asociación perfecta, pues al darse cada individuo a todos no se da a nadie, lo que garantiza la libertad de todos. De esta asociación surge la voluntad general, fundamento de la política. La vida natural, sin leyes ni normas que respetar, lleva a los individuos a actuar por instinto. En cambio, en el estado civil, el instinto se sustituye por la justicia y la moralidad. El impulso se sustituye por el deber y el apetito por el derecho. Solo la Constitución del Estado garantiza que haya también normas morales y, por consiguiente, la auténtica libertad, que consiste en el actuar racional y no bajo la esclavitud del instinto. Entonces, ¿por qué entonces, cuando deberían ser los hombres libres en la sociedad civil, Rousseau les llama esclavos? Porque el contrato originario estuvo mal hecho, puesto que fue basado en la propiedad privada. Contra Locke esgrimará el argumento de que la propiedad privada es el principio de todos los males, pues vuelve a los hombres egoístas y divididos. Esta teoría convierte a Rousseau en el precursor de los ideales de la Revolución Francesa y de los socialismos del siglo XIX. Al igual que Locke, Rousseau defiende la separación de poderes, pues no es pertinente que quien hace las leyes también las ejecute. Por eso las funciones del legislativo y el ejecutivo deberán recaer en distintas personas. Para resumir, a partir de la Edad Moderna, el individuo aparece como clave del orden social y político. Por tanto, la idea de un contrato o pacto entre todos los miembros de la sociedad en una condición de ser libres e iguales se convierte en el modelo de justificación política más utilizado. La teoría del pacto social describe una situación inicial, un estado de naturaleza y, a partir de ahí, intenta explicar la necesidad del Estado. No se trata, pues, de explicar el origen histórico de un determinado orden social, sino más bien de aportar razones que justifiquen su posible aceptación por parte de todos los implicados. Documento 2. Consecuencias del contrato social según J.J. Rousseau. Lo que pierde el hombre por el contrato social es su libertad natural y un derecho ilimitado a todo cuanto le tienta. Lo que gana es la libertad civil y la propiedad de todo cuanto posee. Hay que distinguir bien la libertad natural, que no tiene límites más que las fuerzas del individuo, de la libertad civil, que está limitada por la voluntad general. Podría añadirse a la adquisición del Estado civil la libertad moral, la única que hace al hombre auténticamente dueño de sí mismo, porque el impulso del simple apetito es esclavitud y la obediencia a la ley que uno se ha prescrito es libertad. Jean-Jacques Rousseau, el contrato social. Interrogantes 2. ¿Qué significado se atribuye al término libertad en el texto? Según Rousseau, ¿son compatibles ley y libertad en el marco del contrato social? ¿Por qué? El siguiente cuadro nos resume las tres formas diferentes de concebir este pacto social, la de Thomas Hobbes, la de John Locke y la de Jean-Jacques Rousseau. Modelo individualista Thomas Hobbes. Situación inicial, contrato social, fines del Estado resultante. Guerra de todos contra todos, libertad y derechos ilimitados. Entre todos los individuos a favor del soberano. Estado como garante de paz, de orden y de la seguridad. Modelo liberal. John Locke. Cada uno es libre y goza de los frutos de su trabajo, derechos naturales a la vida, la libertad y la propiedad. Doble contrato entre todos los individuos para crear el Estado y entre los individuos y los gobernantes. Estado como agencia protectora que evite que cada individuo tome la justicia por su mano. Modelo universalista Jean-Jacques Rousseau. Igualdad natural. Problemas de subsistencia. No hay derechos previos al contrato. Entre todos los ciudadanos a favor de la comunidad. Estado como expresión de la voluntad general como búsqueda del bien común.